Presentación. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Muy buenos días y bienvenidas y bienvenidos a este nuevo webinar del Foro LAC. Soy Milka Dinev, la asesora regional del Foro, y seré la moderadora del webinar que en esta ocasión nos presenta UNICEF de República Dominicana con una investigación sobre matrimonio infantil y uniones tempranas en República Dominicana. Muy agradecidos a UNICEF y en especial quería mencionar que estoy muy agradecida a Gloria Ortega. Gloria, que es una miembro muy activa del Foro LAC, fue quien conversó con los colegas de UNICEF, levantó el tema, nos hizo saber que había esta investigación tan interesante en República Dominicana, así que nuestro agradecimiento eterno a Gloria Ortega por hacer posible este webinar. Si alguno de ustedes tuviese ideas de algún trabajo que quieran presentar al foro, este sistema está a su orden. Todos los participantes están en silencio con el fin de evitar el ruido de fondo de sus oficinas. Los micrófonos están apagados. Dejaremos las preguntas para el final de la presentación, pero por favor, mientras se desarrolla la presentación, escriba sus preguntas en el recuadro que figura a la derecha de su pantalla, donde dice preguntas o en inglés questions. Puede ir formulando las preguntas y escribiéndolas y al final nuestros panelistas podrán resolverlas. El webinar está siendo grabado y tendremos disponible tanto el video como el audio del mismo, el que será cargado a la biblioteca que se ubica en el sitio web de la coalición y lo podrán ver en nuestro canal YouTube. En un par de días les enviaré el link o liga de dicha grabación. No duden en comunicarse conmigo a través de la ventana del chat. Ustedes pueden ahí abrir la ventana del chat y comunicarse conmigo si es que tuviesen alguna dificultad. Repito, todos los micrófonos están silenciados. Asegúrese de tener un juego de audífonos y cierren otros programas en su computador para que así tengan suficiente ancho de banda en su conexión al Internet. Sin más demora, voy a presentar a nuestros dos panelistas. Primero tenemos a Gabino Severino, oficial de Políticas Sociales de UNICEF en República Dominicana, sociólogo con maestría en Planificación y Cooperación Internacional para el Desarrollo. Su experiencia profesional se ha enfocado en el trabajo de planificación estratégica y en el diseño e implementación de programas y políticas públicas sociales, especialmente en los sectores de trabajo digno, salud para todos y protección social. Tiene amplia experiencia de articulación intersectorial con organismos públicos y con organismos de cooperación bi- y multilateral. Desde el 2018 se desempeña como oficial de políticas sociales para UNICEF en República Dominicana. Y en segundo término, contamos con Felipe Díaz, oficial de monitoreo y evaluación también de UNICEF de República Dominicana, de profesión trabajador social con un máster en bienestar social y política de salud y un título de especialización en análisis demográfico. Tiene experiencia laboral en la prestación de servicios sociales con el sector privado, en la academia, tanto para la enseñanza e investigación, ha sido consultor para algunas ONG sociales y ha desarrollado políticas y programas sociales en el sector gubernamental. Y actualmente es oficial de monitoreo y evaluación para la Oficina
de UNICEF en República Dominicana. Sin más que decir y dándoles una cálida bienvenida, por favor, Gavino, te ruego abrir tu micrófono y empezar la presentación. Mil gracias. Sí, buenos días. Muchas gracias, Milka, por la excelente presentación. Como ha dicho, hoy tendremos la oportunidad de compartir con todos y todas las participantes los principales resultados de una investigación que condujimos recientemente en la República Dominicana sobre matrimonio infantil y uniones tempranas. Más en la segunda parte, mi colega Felipe Díaz estará dando más información sobre el proceso metodológico y los principales hallazgos, y al final tendremos una serie de conclusiones y recomendaciones. Pero la primera parte de la presentación está enfocada un poco a contextualizar el tema de matrimonio infantil y unión temprana, tanto en el marco mundial, en el marco regional, como en el marco nacional. Y Mirka, ok, perfecto. Entonces, como pueden ver en la primera lámina, la incidencia a nivel mundial, a nivel de América Latina. A nivel mundial, aproximadamente un 21% de las mujeres se casaron o se unieron cuando fueron niñas o adolescentes o que tenían menos de 18 años. 650 millones de mujeres actualmente viven en matrimonio infantil o unión temprana. 12 millones de niñas y adolescentes se casan cada año, o sea, 1 millón de niñas y adolescentes cada mes. Y 60 millones viven en América Latina. Esos son si pensamos en el año 2030, que es, a nivel de nuestros países es un horizonte presente, porque a ese año está planteado el cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en lo que tiene que ver con el Objetivo 5 de Equidad de Género, en donde está insertado el tema de matrimonio infantil y unión temprana, mientras en otras regiones se prevé una declinación de la incidencia de esta problemática. En América Latina, como pueden ver ahí, la línea roja no se prevé, bajo las circunstancias actuales y tomando en cuenta la información de los últimos 10 años, no se prevé un cambio significativo a menos que no se redoblen los esfuerzos. Vale la pena señalar las expectativas o lo que se espera del sur de Asia, que reduce casi a la mitad de la incidencia de matrimonio infantil y unión temprana, con una declinación esperada de casi 14 puntos porcentuales, y otras regiones del mundo, mientras que en América Latina, bajo las circunstancias actuales y tomando en cuenta la data de los últimos 10 años, las expectativas al año 2030 no son muy halagüeñas. Y en ese contexto de la alta incidencia de matrimonio infantil y unión temprana, la República Dominicana tiene una alta cuota, tributa mucho a ese comportamiento o a esa incidencia que tiene el matrimonio infantil y la unión temprana en América Latina. Y como pueden ver en la lámina presente, mientras en América Latina el promedio de niñas y adolescentes que se unieron o casaron antes de cumplir los 18 años de 23%, en la República Dominicana es el 36%. Estamos hablando que casi 4 de cada 10 mujeres en Dominicana se casan o se unen antes de cumplir 18 años. Pero si vamos a ver para las niñas y las adolescentes que se casaron o se unieron antes de los 5 años, mientras en América Latina el promedio es 5%, en la República Dominicana casi triplicamos esa cifra con un 12%. Y esos datos, fríamente así de promedio, nos dan una idea de la problemática, pero cuando profundizamos y vamos a ver ya por quintiles de ingresos,
Y como pueden ver en la lámina, por ejemplo, en el quintil más pobre, mientras el promedio nacional es de 12%, en el quintil más pobre las chicas que se casan o se unen antes de los 15 años es de 23%. Y la que lo hacen antes de los 18 años alcanza casi el 60%. Estamos diciendo que casi 6 de cada 10 mujeres dominicanas del quintil más pobre se casan o se unen antes de los 18 años, y son cifras muy duras de acuerdo a la encuesta de hogares del año 2014. Y bien, en el contexto dominicano, y esto he compartido de alguna manera con otros contextos de la región y del mundo, hay una serie de factores de riesgo, factores que impulsan el matrimonio infantil y la unión temprana, y está claro que la pobreza, aunque no solamente, pero también la limitada provisión de servicios sociales es un factor de influencia, factores culturales, normas de género, normas sociales que son impulsores de matrimonio infantil y unión temprana a nivel comunitario, a nivel de las familias, así como también el tema de violencia intrafamiliar, bajos niveles educativos, falta de oportunidades de formación y desarrollo, y sobre todo un fenómeno que se da en las zonas rurales y urbanas marginales. Así como también un aspecto de la permisividad que tiene la ley dominicana para favorecer el matrimonio legal en menores de 18 años. Y si pudiéramos hacer una fotografía de matrimonio infantil en la República Dominicana, es una chica de 16 o de 17 años de la zona rural que vive en pobreza, en zonas donde no hay servicios públicos, donde está arraigadas las normas sociales que favorecen el matrimonio, la unión temprana, familias donde hay violencia, con bajos niveles educativos y donde no hay muchas oportunidades para la formación profesional y el desarrollo. Es como la fotografía, así de alguna manera. En esta lámina, como pueden ver, tratamos tomando de todos los factores impulsores, tomamos el tema de la legislación. Y como vemos, hay una lista de países que han tomado acciones para prohibir de manera muy clara y sin excepciones el tema del matrimonio legal en menores de 18 años. Y desde el año 2015, varios países han tomado acciones, Ecuador, Panamá, Costa Rica y otros países, hasta que en este mismo año México tomó la decisión de prohibir de manera taxativa y expresa y sin excepciones el matrimonio para menores de 18 años. Estamos conscientes en Dominicana de que no es suficiente un cambio a la ley para la erradicación del matrimonio infantil en la unión temprana, porque bueno, lo más frecuente son uniones tempranas, pero con una modificación en la ley, la sociedad está enviando, o la clase política o el Estado está enviando un mensaje al resto de la sociedad de cuál es la aspiración, de qué es lo que queremos. Entonces, por eso nosotros trabajamos igualmente para que haya una modificación en la legislación dominicana que prohíbe el matrimonio infantil para menores de 18 años sin excepciones. En términos de consecuencias de esta problemática, la información de la que disponemos en la República Dominicana es muy clara en el sentido de que a una niña que se case o se una a temprana edad, ya sea formal, por matrimonio o por una unión, se les niega el derecho a su adolescencia y se le tronchan las oportunidades en su presente y en su futuro. Eso como punto de partida. Y hay una serie de efectos en términos de educación, de ingreso, inserción laboral, efecto en salud, que como pueden ver ahí en la lámina, un estudio conducido por UNICEF y el Banco Mundial en el año 2017 indica muy claramente que una chica que se casa a temprana edad reduce su probabilidad de completar la escuela. Por ejemplo, en ese estudio se indica que si lo hace a los 17 años, esas probabilidades o esas posibilidades se reducen hasta en un 5%. Y si lo hace a los 12 años, esas probabilidades se incrementan hasta un 21%. O sea, es muy claro, chicas que se unen o se casan, hay embarazo y la
probabilidades de que abandonen la escuela son muy altas. Igualmente, en términos de inserción laboral y de ingreso a futuro, las chicas que se casan a temprana edad, sus expectativas se reducen hasta un 17% menos para tener ingresos de mejor calidad y de ganar de tener mejores ingresos. Y otro dato contundente que reveló ese estudio: 2 de cada 3 embarazos en adolescentes son el resultado de una unión temprana. Hay probabilidades de que una chica que se case a una temprana edad tenga mayor probabilidad de que su número de hijos sea mayor que una que retarda el casamiento en la unión. Y como ven ahí, el estudio del Banco Mundial y UNICEF reveló que una chica que se casa a los 13 años tiene un 45% de probabilidades de que su número de hijos e hijas se incremente con respecto a otra que lo hace más tarde. En términos de violencia, la información disponible indica que el 22% de las niñas casadas unidas fue objeto de maltrato por su abuso físico y sexual por parte de su pareja. El matrimonio infantil es responsable del 15% de la violencia de género en este país. En muchos casos de uniones o matrimonio, las parejas abandonan a la chica y además no se hacen responsables de los hijos e hijas. Se reproduce la violencia intrafamiliar y también se perpetúa y se reproduce en temas de desigualdades de género. Una chica que se casa o se une tendrá mayores problemas de salud durante el embarazo y también para el recién nacido. Los hijos e hijas de chicas menores son los que menos registro de nacimiento oportuno tienen, según las estadísticas. Y igualmente, los hijos e hijas de estas chicas, de estas niñas y adolescentes, van a tener un menor desarrollo infantil temprano, habrá mayor violencia intrafamiliar y mayor maltrato a los niños y a las niñas. Y tiene impactos poderosos el tema de matrimonio infantil y la unión temprana. Como pueden ver ahí, la eliminación, si eliminamos hoy el matrimonio infantil y las uniones tempranas en este país, podemos reducir casi de un golpe la incidencia de la pobreza en casi 3 puntos porcentuales, que no es poca cosa. O sea, del 30.5% podría reducirse a un 27.7%. Significativo igualmente, la pobreza en los hogares podría reducirse hasta en un 10%. O sea que el matrimonio infantil y la unión temprana tienen un impacto poderoso sobre el círculo perpetuo de la pobreza, y es muy difícil que una familia con alta incidencia de matrimonio infantil, desde la abuela, la madre y la hija, pueda romper el círculo de la pobreza. Hay, por supuesto, aunque no es suficiente con la modificación de la ley, pero llama la atención que la ley que define el sistema de niños, niñas y adolescentes define como delito de abuso sexual cuando la práctica sexual de un adulto con un niño o niña que sea al menos 5 años mayor que la persona en cuestión. Y como ven ahí, el 60% de las adolescentes dominicanas que están unidas o casadas lo hacen con hombres que son 5 o más años mayor que ellas. Y de ese porcentaje, el 35% entre las chicas de 15 a 19 años, los hombres con los que están unidas o casadas son 5 y 9 años mayores que ellas, y en un 23% de los casos son hasta 10 años mayores que ellas, por lo cual hay una completa violación del marco legal vigente en la República Dominicana. Y aunque, como dije en un principio, la modificación del marco legal no es suficiente, pero de alguna manera da un mensaje de lo que la sociedad quiere como proyecto para las niñas y las adolescentes. Y todo el tema de unión temprana y de matrimonio infantil es un tema pertinente, y tenemos una oportunidad porque de alguna manera el país ha establecido compromisos muy claros con respecto al cumplimiento de los ODS del sector social principalmente, aunque tiene un compromiso con todo. Entonces, en los estudios que se han levantado y en los reportes nacionales, el tema de matrimonio infantil y unión temprana está colocado como un acelerador para los ODS. Y como pueden ver ahí,
por lo menos impacta o tributa a 7 ODS. Impacta en el ODS sobre pobreza, en el ODS 3 sobre salud, en el de educación, está insertado en el ODS sobre igualdad de género, pero también si se elimina el matrimonio infantil, el país podrá tener un mejor desempeño con respecto al ODS 8 sobre trabajo decente y crecimiento económico, así como en el ODS 10 sobre reducción de las desigualdades y en el ODS 16 de paz, justicia e instituciones sólidas. Entonces, visto ese contexto y ese diagnóstico inicial con la información disponible, nos dimos cuenta en la República Dominicana por el tema de que, por el hecho de que este tema está normalizado y tiene un alto componente en el tema de género, en el tema de normas sociales, en el tema de actitudes y prácticas a nivel de las comunidades. Entonces, viendo ese panorama, en el año 2018 emprendimos un estudio conjuntamente con el Sistema de Protección Social para indagar a mayor profundidad sobre el tema de los conocimientos, las actitudes y las prácticas, que es lo que mi compañero Felipe Díaz les va a presentar a continuación. Ok. Hola. Entonces, lo que estaríamos viendo es lo que entonces provocamos, que es realizar este estudio, cuyos objetivos eran identificar los conocimientos, percepciones, actitudes y prácticas de la población en condiciones de mayor vulnerabilidad sobre estos temas de matrimonio infantil y uniones tempranas, para comprender a profundidad las incidencias de las normas sociales y de otros determinantes socioculturales, legales, políticos, económicos, que originan y reproducen y mantienen estas prácticas y estas situaciones. De manera programática, como UNICEF y como socio del gobierno dominicano, también nos interesaba mucho poder generar evidencias para diseñar un proyecto multisectorial de prevención al matrimonio infantil y las uniones tempranas en territorios que nos permitan ir viendo cómo funciona, qué funciona y que luego podamos escalar hacia una política nacional de atención a esta problemática. ¿Cómo es? Exacto, ok. Entonces, lo que realizamos fue un estudio mixto, tanto con aspectos cualitativos como aspectos cuantitativos que se complementan y permiten un abordaje integral hacia las informaciones que estábamos buscando. Y, por ejemplo, la parte de la cuantitativa de la encuesta fue una muestra de aplicación aleatoria a miembros o personas de las familias clasificadas como ICB1 e ICB2, o sea, pobreza extrema y pobreza moderada, que participan de los programas de subsidios del gobierno. Esta muestra la hicimos que sea representativa tanto para la población total de esos programas en esos territorios como por rangos de edad dentro de la población que estamos identificando. Y lo hicimos entonces aquí vamos a hablar primero del enfoque cualitativo, que fue algo que estuvo en dos momentos. Estuvo en un momento de entrada, o sea, para poder diseñar la encuesta y para poder luego profundizar en aspectos de la encuesta. Entonces se hizo la parte cualitativa, la parte cuantitativa y luego otra parte cualitativa. Lo principal consistió en grupos de diálogo comunitario con adolescentes, con jóvenes, adolescentes tanto hombres como mujeres, con personas jóvenes y adultas y con liderazgos de las comunidades. También se entrevistaron a actores claves, representantes y intendentes de las diferentes instituciones públicas, gobiernos locales y organizaciones comunitarias de esos territorios. En ese sentido, los actores que se entrevistaron atendieron a
secciones de protección. Entonces hay instituciones que son las autoridades o las que trabajan o las que tienen servicios y funciones relacionadas al área de protección. Así también en términos de educación, tanto el Ministerio de Educación como oficinas, suboficinas o subinstancias del Ministerio y otras organizaciones locales que trabajan temas de educación, así también en salud. Y como gobierno local también se entrevistaron con las alcaldías y con las gobernaciones. El enfoque cuantitativo, como ya mencionaba, se centró en una encuesta que al final tuvo una muestra efectiva de 2.354, donde el 53% de las personas que respondieron a la encuesta fueron mujeres y se realizaron en 6 territorios. Por ejemplo, en la provincia de Barahona se hizo en 2 territorios, tanto municipio de cabecera de Barahona como el municipio de Paraíso. En la provincia de Altagracia se hizo en el municipio de Higüey y en el San Rafael del Yuma. Y en la provincia de Santo Domingo se hizo tanto en Santo Domingo Norte como en Santo Domingo Este. Entonces, de los principales hallazgos, y me van a perdonar que voy un poquito más deprisa porque tenemos un tiempo y queremos realmente poder compartir todo y además tener sus preguntas y respuestas. Entonces, los hallazgos se centran en diferentes temáticas. Fue un proceso donde, si bien la construcción cualitativa que fue el primer paso, nos fue marcando algunas pautas de lo que podríamos encontrar, tuvo un enfoque muy cercano al construccionismo o al fenomenológico, donde la realidad de los contextos también nos fue dando constantemente y robusteciendo los hallazgos y las conclusiones a las que llegamos. Entonces, por tanto, vamos a ver informaciones que esperábamos e informaciones que la realidad misma nos fue dando. Por ejemplo, la idea de que el matrimonio infantil y las uniones tempranas es una práctica común entre la población consultada. Esto lo vemos en términos de que el MUTE entre la población encuestada nos da que el 39% de las personas que encuestamos, mujeres de 18 a 22 años, se unieron o casaron antes de los 18 años. Y un 9% lo hizo entre los 18 y los 24 años. Luego vemos que el casamiento de las niñas y adolescentes o las uniones de estas niñas y adolescentes con hombres adultos no es considerado como un problema principal dentro de la comunidad, aunque sí se percibe que ocurre con mucha frecuencia. Por ejemplo, aquí vemos que cuando se pregunta los principales problemas que sufren las y los adolescentes en tu comunidad, la gente identifica aspectos como la droga y el alcohol, el desempleo, y otras medidas comunes, tradicionales, que son la respuesta de la gente. Pero en estos casos nos llama mucho la atención que, por ejemplo, de entrada, el 12%, o digamos, solo un 12%, considera que las uniones tempranas, el que las niñas y adolescentes se casen antes de los 18 años, es un problema. Como también que el 16% considera que los embarazos antes de los 18 años es un problema. Eso no quiere decir que no sepan que existe, sino que lo consideran un problema. Luego están que, claro, el 46% piensa que la droga y el alcohol es el principal problema, el 25% que el desempleo, y hay un dato interesante sobre el libertinaje que lo expresan de varias formas y están relacionadas a conductas inapropiadas que no responden a los valores culturales esperados. Entonces, conductas de uso del tiempo libre, de uso de su sexualidad, de las expectativas que se tiene hacia la juventud y lo que realmente hacen. Entonces esos temas empiezan a aparecer en nuestra investigación. Por ejemplo, y lo que les decía, que sí, que a pesar de eso, de cómo ven si eso no es un problema, sí perciben que niñas y adolescentes se casan y se unen antes de los 18 años. Ante la pregunta, en tu comunidad, ¿a qué edad es común que se casen o se unan las chicas? Se ve que
las personas responden que el 84% cree que las chicas se casan o se unen antes de los 18 años. Dentro de eso, el 43% cree que se casan o se unen antes de los 15 años. Independientemente de ese gran 84%, vemos que el 14% cree que quizás es entre los 18 y los 24 años y el 2% considera que pasan de los 25 años o más para casarse. Entonces sí está presente la idea de que hay una frecuencia, de que sucede con mucha frecuencia, no así la percepción de que es un problema. Por otro lado, o bueno, relacionado también, la gran mayoría de la población consultada aspira a vivir en una comunidad donde estas uniones no sucedan. Y aquí lo que estamos buscando es empezar a reflejar el imaginario de las personas, donde te dicen muy claramente, si yo aspiro, el 90% de las personas encuestadas, 89%, dice que aspira a vivir en una comunidad donde estas uniones no sucedan. Entonces, como sabemos, le dijimos, es un estudio de conocimientos, actitudes y prácticas. Entonces teníamos que ir a tener la información de, ¿conocen de la existencia de los matrimonios y las uniones tempranas? ¿Qué conocen? ¿Qué tipo de actitudes se tienen hacia eso, ¿no? Y por ahí va la construcción de estos resultados que estamos compartiéndoles. Entonces, otro aspecto es que la población encuestada considera que los casamientos o uniones de las adolescentes con hombres adultos es un problema privado que se genera en la familia y no consideran al hombre como responsable de esto. Y aquí ya seguimos ahondando en temas claves para entender esta situación. Miren cómo, ante la pregunta de quién tiene la responsabilidad de que haya tantos hombres mayores casados o unidos o juntados con las chicas menores de 18 años, la población pone el grueso de la responsabilidad de estos temas en prácticamente todo el mundo, menos en el hombre mayor, y sobre todo lo recargan primero en la madre, luego en el padre, luego en la familia, pero eso también está muy vinculado a la madre, incluso en la misma chica, antes de, o con mayor frecuencia, digamos, en este caso, antes que al hombre mayor, que apenas un 11% de la población lo ve directamente como con una responsabilidad, con la mayor responsabilidad como quien provoca estas uniones tempranas o casamientos o matrimonios. Y esto realmente a nosotros que hemos presentado este estudio en varias ocasiones, a veces vemos cómo es que esto está involucrado un rompimiento en la forma de pensar y de entender este tipo de situaciones que hasta en espacios, o sea, no solamente la comunidad te responde esto, sino hasta en espacios donde se comparten estos resultados, ahí se evidencia que mucha gente no esperaba este tipo de resultados y que eso es también como parte crucial de lo que hay que entender, de dónde está la responsabilidad y de cómo se invisibiliza y desresponsabiliza al hombre mayor en estos casos o en esta situación. Otro hallazgo que vimos es que una de las raíces del problema son las normas sociales y roles de género y lo que la comunidad espera que una niña o adolescente o joven haga a determinada edad, o sea, que tenga tanto los mandatos generacionales como los mandatos de género haciendo influencia en su identidad y socialización. Por ejemplo, tenemos las preguntas que fuimos construyendo sobre actitudes, sobre normativas de género, donde el 93% de las personas opina que el papel principal de toda mujer es ser buena esposa y madre. Y luego el 87% considera que el deber de todo hombre es llevar la comida al hogar. Entonces, esto, junto con los testimonios cualitativos que también tenemos en el estudio para complementar, respaldar y profundizar, nos va dando cuentas de la fortaleza, de lo fuerte que es los estereotipos de género que se entienden y que se van reproduciendo en estos adolescentes que luego son hombres, que luego buscan adolescentes y niñas. Está también el tema de que el periodo de los 18 a los 21 años es considerado como el ideal para lograr esa
meta de convertirse en madre y esposa. 64% de la población encuestada considera que esa es la edad ideal para que las niñas y adolescentes, o para las mujeres en ese caso, como las consideran, se casen de 18 a 21 años. Hay una presión, una construcción social de la comunidad para que hace una influencia directa desde los 15 años o antes incluso, y les va empujando hacia este tipo de situaciones. Otro aspecto es que existe un amplio conocimiento de las consecuencias negativas del matrimonio infantil y las uniones tempranas, pero quienes lo rechazan también podrían aceptar que suceda bajo ciertas condiciones. Y eso es también algo sumamente interesante, de que primero partimos de la idea de que realmente no es que desconocen de la existencia del matrimonio infantil o desconocen o se desconoce de que eso es algo pernicioso, nocivo y dañino, sino que sí, se tiene el conocimiento. Ahora bien, que cómo se permea eso y cómo luego se hace alguna especie de condicionalidad o de flexibilidad ante esto. Miren que el 70% de la población considera que una niña menor de 18 años que se casa o se une con un hombre mayor de 10 años no estará bien protegida. Y el 15% está en desacuerdo con esta idea, pensando que ese 15% cree que sí podría estar bien protegida y hay un 15% que está ni de acuerdo ni desacuerdo. O sea que queda claro de que hay una idea de que no estaría bien protegida en una gran mayoría de la población. También está la idea de que el 76% cree que el hombre ideal para una chica menor de 18 años no es uno que tenga 10 años más que ella, o el 91% que cree que un adolescente que se casa o se une antes de los 18 años no tendrá oportunidades de trabajo o dinero mejores o buenas. Entonces está como claro que hay consecuencias negativas al mute. Aún así, bueno, pero continuando con eso, el 80% del total de las personas encuestadas reconoce que es una forma de abuso infantil. Casarse o unirse antes de los 18 años es un abuso infantil. 86% reconoce que tiene consecuencias negativas para las adolescentes y el 91% indicó que sabe que no es legal la unión entre un adolescente y un hombre 10 años mayor que el adolescente. Las principales consecuencias del matrimonio infantil para niñas y adolescentes que se ven en la población, que responden y que indican, están relacionadas a pobreza, violencia verbal, violencia física, emocional, servidumbre o esclava en la casa, ser abandonada después que la usen, no disfrutar de su juventud, tener riesgo de salud para sus hijos e hijas, riesgos para su propia salud, menos oportunidades de trabajo en el futuro o no terminar los estudios. Y vemos como, claro, no terminar los estudios tiene un 50%, es la máxima, la respuesta que más frecuencia tuvo, ¿verdad? Pero aún así, vemos que la pobreza y la violencia física es de las que menos impacto tienen en esta escala, donde 10 y 11%. Esto, aunque ocurre con frecuencia, la violencia no es identificada como una consecuencia del mute y la pobreza tampoco, que eso es algo también que se preveía o se creía que iba a suceder que iba a tener un impacto mayor en el entendimiento de la población, pero resulta que no tiene ese gran vínculo porque no se hace esa conexión. Y por otro lado, aunque se conocen las consecuencias negativas del mute, esta situación podría aceptarse bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, el 84% de la población encuestada reconoce que el mute tiene consecuencias negativas. Bueno, eso ya lo dijimos, perdón. Aquí entra, el 14% considera que el hombre ideal para una chica menor de 18 años es uno que tenga 10 años más que ella. Ya hay una entrada directa a la condicionante, sí. Personas que consideran que sí es la persona ideal. Y luego el 28% considera que un hombre que tenga trabajo y buenos ingresos es entonces el hombre ideal para una chica de 18 años, aunque éste sea mayor que ella. Los padres y madres, ¿qué condiciones aceptarían para que
tu hija menor de 18 años pueda juntarse o casarse con un hombre 10 años mayor que ella. 60% no aceptaría ninguna condición, pero 40% podría aceptar alguna condición, como entre ellas mencionamos dos: si el hombre demuestra ser buena persona o responsable, o si el hombre le brinda estabilidad económica. Otro hallazgo de la investigación es que las adolescentes entre 12 y 14 años evidenciaron o fueron el grupo poblacional que más evidenciaron rechazo hacia las uniones, el casamiento y los matrimonios con hombres adultos, y que a partir de los 15 años empieza a reducirse ese rechazo o a crecer la aceptación a la idea. También podemos mencionar que existen percepciones negativas sobre los hombres adultos que se unen o casan con adolescentes menores de 18 años y que estos deben ser sancionados. La población ante esto le preguntábamos, ¿qué opina sobre hombres mayores que se casan o unen con una chica menor de 18 años? El 50% dice que son pedófilos o abusadores. Luego que son malas personas, delincuentes, que no sabe o que se arriesgan a caer presos porque ellos desconocen la ley y la ley los debería sancionar. Fíjense que ahí es el 5% apenas que va a eso, y estas ya son respuestas múltiples, por tanto pudiera ser mayor los porcentajes. O por ejemplo la pregunta: ¿a quién crees que se debería sancionar cuando ocurre un casamiento o unión de una chica menor de 18 años con un hombre de 10 años mayor que ella? A la chica incluso la responde un 8%. A la madre, al padre, a ambos casos, padre, madre, tutor, en 27% por igual. Y al hombre es entonces cuando se le ve en el 70%, que es a quien se debería sancionar. O sea que hay formas de trabajar estos temas con la población, pero se necesita pasar del mero conocimiento. Ese es como parte de los temas que hemos estado mirando. A pesar de que no se reconoce al hombre como responsable del casamiento de unión, se pregunta, o ante la pregunta tenemos este tema aquí: la responsabilidad, ¿quién la tiene de que haya tantos hombres mayores que se unen a menores de 18 años? Y vuelve y se repite el patrón que ya vimos, donde el 67% le apunta a la madre, 62% al padre y 28% a la familia. 13% vuelve a decir que es la misma chica la que tiene la responsabilidad, y en el menor grado el 11% es al hombre mayor que se une a las chicas. Otro hallazgo es que las percepciones sobre las adolescentes unidas o casadas las estigmatizan. ¿Qué opina usted de una chica menor de 18 años que se casa o une con un hombre mayor, 10 años mayor que ella? Pues en la mayoría de los casos la consideran como inmadura, y luego en un 29% y un 26% la consideran una chapeadora o vividora, con diferentes niveles según las edades. Si tienen de 12 a 14 años es apenas un 16%, pero si tienen de 41 a 70 años es un 27%. O en edades de 18 a 24 se considera esta respuesta aumenta un 29%. Y luego hay otras razones como que pensamos que es las que quisiéramos trabajar para que se evidencie más, se entienda mejor la situación, como que es que tiene baja autoestima, que viene de un hogar con violencia, que necesita ayuda, que estas reciben menos respuestas, la gente lo identifica menos hacia allá. Quizá toca, por el contexto internacional del webinar, explicar un poco qué se considera chapeadora o vividora, sin entrar en mucho debate al respecto. Es una especie de idea donde la chica o la mujer saca ventaja o mercurial o en especies de su interacción con el hombre, ya sea por simple contacto, conversación o interacción sexual, donde se hace como una especie de escala en la que el mayor premio es poder recibir retribución a la menor interacción posible.
y esa es como una idea de bastante estigmatizadora, donde entonces son presentadas como las más malas de todas, porque además rompen con todos los valores, rompen con todos los esquemas culturales y se aprovechan de eso poniéndole como una especie de prostitución moderna, si se pudiera decir. Otro hallazgo es que existe poca disposición de actuar para evitar que las adolescentes se unan o se casen. En este sentido, vemos que el 47% de la población dice que no haría nada ante si se diera cuenta de que existe una unión temprana entre un hombre mayor y una menor. Nada es porque es cosa de ellos, de ese hombre y de esa niña o de ese adolescente que también se identifica como... ¿Qué pasó ahí? Pero dice que estoy mute. Ah, no, perdón, este no es, perdón. No, Sí. estás bien, Felipe, se te escucha perfecto. Ah, ok, gracias, que vi una pantalla y me confundió. Pero bueno, la cuestión es que las personas identifican primero a la niña adolescente como mujer al momento de que ya se casa y entonces identifican estas situaciones como cosa de marido y mujer, cosa del hombre y su mujer y no haría nada al respecto porque no es algo público o social. Y luego está el 9.4% que se atrevería a denunciarlo o que dice que denunciaría. Es como algo que identificamos bajo y que tocaría trabajar para aumentarlo. Aquí perdimos este. Exacto, ok. Entonces, al ver esto, vemos que existen discrepancias entre el discurso y la práctica, que existe mucha permisividad ante el mute, como que se percibe como un problema privado, que le corresponde a la familia prevenir y atender, que se desresponsabiliza al hombre y se le justifica, que se responsabiliza a la familia, especialmente a la madre, e incluso a la adolescente, y se evidencia una baja confianza en los mecanismos de respuesta. O sea, la razón principal, una de las razones que más nos compartieron de por qué no denunciarían o por qué no se inmiscuirían en la situación es porque no se tiene confianza en las redes de las autoridades, sino que al denunciar se crearía un problema al quien denuncia y no se resolvería el tema que se está denunciando. ¿Qué dijo la población encuestada sobre las acciones para la prevención? El 43% habla de inculcar buenos valores en el hogar. Hablan también hablar con las chicas para que reflexionen. Ya hay más percepción o actitud hacia las denuncias. Habría que denunciar. Y bueno, y estos temas que están ahí presentes, que van sobre todo en tres grandes líneas, en el ámbito de las acciones desde lo familiar, de las acciones desde lo escolar y comunitario, y desde las acciones del ámbito institucional y legal. Y bueno, con las conclusiones entonces volvemos con Gabino para que podamos pasar conclusiones y recomendaciones que obtuvimos de este estudio. Sí, bueno, muchas gracias, Felipe, muy dinámica tu presentación. Hay una serie de conclusiones del estudio que rápidamente las voy a compartir. Bueno, luego le vamos a compartir la presentación completa. Pero bueno, el tema de normas sociales y el machismo, normas de género, se encuentran interiorizados en el imaginario de la población estudiada y como bien se pudo observar en las láminas que me presentó Felipe, tú estás muy claro, así como también el tema de las normas de género y los mandatos generacionales o el proyecto de casamiento y de maternidad que está asignado a las mujeres a nivel comunitario como parte de la construcción social a nivel comunitario. Para la población encuestada, el matrimonio infantil no es percibido como un problema principal que afecta a las niñas y a las adolescentes en sus comunidades. Como bien pudieron ver, de 5 problemas principales estaba en el último lugar. La población consultada, no obstante, a pesar de que no lo reconoce como un problema, indica que sí en sus comunidades es muy frecuente que las chicas se casen antes de los 18 años y sobre todo con hombres que son mayores que ellas.
Un alto porcentaje de la población aspiraría a vivir en una comunidad libre de matrimonio infantil y unión temprana, como una aspiración, como un imaginario aspiracional, diría yo. Y existe un conocimiento generalizado sobre las consecuencias negativas que tiene el matrimonio para las niñas y las familias y la comunidad en general. Hay discrepancia o disociación cognitiva entre el discurso, o sea, hay opiniones, percepciones y conocimientos de la población consultada y las actitudes que tiene relativas al casamiento o a la unión temprana. En teoría se acepta poco el MUT, pero y esta aceptación es mayor cuando el hombre adulto se considera como fuente de estabilidad económica y bienestar material para el adolescente. El MUT se identifica como una práctica ilegal que a su vez constituye una forma de abuso infantil y prevalece, y esto es muy preocupante, prevalece la percepción de matrimonio infantil y unión temprana como un problema del ámbito privado, no es un problema público y por tanto existe una tendencia a no actuar ante el conocimiento de una niña casada unida con un hombre adulto. Hay estigmatización de las niñas y las adolescentes que se casan o se unen a temprana edad, con todas las que mencionó Felipe en una de sus láminas. Y hay también percepciones negativas con respecto a los hombres que se casan o se unen con niñas menores de edad, pero sin embargo, el hombre adulto es visto como objeto de sanción, pero no así como responsable de esta situación. Ya dijo Felipe que las niñas y las adolescentes de 12 a 14 años son el grupo poblacional que muestra mayor rechazo al MUT, por lo que la propuesta de intervenciones tendrían que concentrarse en niñas y adolescentes a partir de los 10 años. Y finalmente, como parte de estas conclusiones, no hay diferencias estadísticas significativas en cuanto a los resultados a nivel de territorio. Finalmente, y rápidamente, yo sé que estamos cortos de tiempo, pero algunas propuestas en términos de estrategias para intervención que hemos identificado a partir de los resultados arrojados por el estudio, tanto en sus aspectos cualitativos como en la información cuantitativa que encontramos. Y bueno, y como nosotros partimos del modelo socioecológico que considera, ¿no?, el análisis de un problema a varios niveles, tanto a nivel individual como a nivel comunitario y familiar, a nivel institucional y a nivel político y legal. ¿No? En ese mismo sentido están planteadas las recomendaciones para la acción y espero no demorarme muchos minutos para que pasemos a la ronda de preguntas y de comentarios. En primer lugar, una estrategia muy clara para trabajar en la prevención es todo el tema de empoderar a las niñas y adolescentes. Primero, para ejercicio de sus derechos, para la participación y sobre todo para la construcción de un proyecto de vida que sea alternativo a los roles tradicionales de madre y esposa. Igualmente, es clave trabajar con hombres adultos en los temas de sensibilización, en los temas de promoción de nuevas masculinidades positivas, así como de involucrarlo en todo el tema de prevención, actores claves en el tema de prevención, tanto de su condición de padres, de chicas y adolescentes, como de ciudadanos y de habitantes de sus comunidades. Igualmente, y partiendo del modelo socioecológico, también es necesario trabajar a nivel del entorno familiar y comunitario en temas de sensibilización, en temas de involucramiento de los padres, las madres, las comunidades y los liderazgos comunitarios y los actores públicos, así como la promoción de modelos de crianza, de modelos positivos de crianza y de relaciones no violentas a nivel familiar. Y así como promover a nivel comunitario comités que se encarguen del tema de prevención y denuncia. Igualmente, y esto es muy importante y creo un énfasis que se reveló, ¿no?, de la necesidad de trabajar con toda la institucionalidad pública que provee servicios dirigidos a las niñas y a las adolescentes, y ahí se identifican que es necesario sensibilizar a los servidores, a las personas que trabajan en la cadena pública de servicios y fortalecer sus capacidades. Si no están sensibilizados, no van a entender la problemática, pero tampoco, si no se fortalecen sus capacidades, no tendrán capacidades para detección, para atención y para prevención de matrimonio infantil y uniones tempranas a nivel de sus comunidades.
Igualmente es un imperativo muy claro el hecho de que matrimonio infantil, con todas las causas que tiene, muchas aristas, necesita un enfoque integral, un enfoque intersectorial. Necesitamos pasar del trabajo en el sector salud o del trabajo en el sector de protección o en educación para tener una mirada mucho más integral e intersectorial. Y en ese sentido hay una serie de recomendaciones y de estrategias mediante las cuales, por ejemplo, en el área de educación, puede haber un abordaje integrador con acciones específicas de ese sector, pero que no deja de lado los otros sectores, como es el tema de empoderar a las chicas a nivel de las escuelas para prevención de matrimonio y las uniones, así como sensibilizar a los padres y madres que participan en las asociaciones escolares. Es imperativo también que la escuela pueda servir como una plataforma, primero para que las niñas y los niños permanezcan en la escuela o que puedan retornar a ellos. Es una estrategia muy clara, y para trabajar en las actividades de detección temprana de niñas y adolescentes que están en riesgo de casarse o unirse. Asimismo, garantizar oportunidades para educación secundaria, técnico-vocacional y modalidades de educación flexible para las niñas y las adolescentes, y que la escuela puede ser un espacio seguro, efectivo, para la creación de clubes de niñas que puedan trabajar estos temas de manera más intensa. A nivel del sistema de protección también se propone, ¿no?, el tema de el fortalecimiento de las capacidades de los actores y de los prestadores de servicio para que puedan ver temas de género, derechos, y puedan también ser actores en la detección, en la prevención de matrimonio infantil, e igualmente fortalecer los mecanismos de atención para las chicas que son víctimas de abusos sexuales que están en unión temprana. Igualmente para el sistema de protección social, fortalecer estos mecanismos, y sobre todo a las familias que tienen adolescentes y que están en riesgo, e igualmente todo el tema de fortalecimiento de los prestadores del sistema de protección social para que puedan diseñar y trabajar en actividades de prevención con las familias, con las comunidades y con las propias adolescentes. Y el sistema de salud también tiene un rol importante en el tema de facilitar el acceso a los servicios para niñas y adolescentes, de fortalecer las capacidades y sensibilizar a los proveedores de salud, así como también el reforzamiento de los contenidos de prevención y atención en las normas y en los protocolos y en la guía de atención para personas adolescentes. Es necesario generar una comunidad de conocimiento y generar evidencia, datos robustos para el diseño efectivo de política pública y para que las intervenciones puedan ser monitoreadas y puedan ser seguidas, y que el país pueda ver hacia dónde va, ¿no?, el tema. Entonces, eso implica principalmente definir un marco de indicadores que permite el seguimiento y el monitoreo constante, asegurar que las encuestas nacionales incluyan preguntas para ver el comportamiento del tema, y establecer alianzas con universidades y centros de investigación para investigaciones a mayor profundidad. Igualmente, y ya para concluir, es necesario también fortalecer los marcos legales y políticos, y eso va en dos sentidos. Primero, en trabajar en la modificación del marco legal que permite y facilita el matrimonio para menores de 18 años, con un mandato expreso de que se prohíba el casamiento en adolescentes menores de 18 años. Y también el marco de desarrollo fortalecer el marco de políticas y planes nacionales para la prevención y la atención, y que pueda haber presupuesto, que pueda estar insertado en las políticas públicas. Y finalmente, generar los espacios de articulación y de coordinación intersectorial para tener ese abordaje integral, común, intersectorial, para abordar la problemática del matrimonio infantil y las uniones tempranas en la República Dominicana. Agradezco muchísimo su atención y estamos abiertos a sus comentarios y preguntas. Muchísimas gracias por su atención. Espero no haber abusado del tiempo. Muchas gracias, Gabino y Felipe.
por esta brillante presentación. Realmente me ha faltado tiempo para tomar nota de tantas ideas valiosas que han compartido con nosotros. Voy a hacer muy rápidamente pase a las preguntas. Pablo Vicente nos pregunta sobre el vínculo que existe entre la unión temprana y el embarazo en la adolescencia. ¿Qué vínculo hay entre unión temprana y embarazo? Bueno, como vimos, muchas gracias Pablo, muy pertinente tu pregunta. Como vimos en una de las láminas, las estadísticas que tenemos en la República Dominicana indica que 2 de cada 3 embarazos en adolescentes están vinculados con un matrimonio o con una unión temprana. O sea, ahí hay un dato contundente, sea el 60 y tanto por ciento de los embarazos en adolescentes están debido o se están vinculados con una chica que está unida o casada. No al revés, aunque son dos problemáticas que se vinculan, pero la evidencia con la que contamos en la República Dominicana nos dice que 2 de cada 3 embarazos de chicas menores de 18 años son debido a un casamiento o a una unión temprana. Y eso obviamente, que como vimos en las láminas también, todo el impacto que tiene el matrimonio, no solamente en el embarazo adolescente, sino en la probabilidad de que una chica que se case o se una a largo plazo, la expectativa de tener mayor cantidad de hijos que una que lo haga más tarde. Gabino, si pudieras acortar tus respuestas porque hay muchas preguntas. La siguiente es de Miriam Orellana. ¿Por qué escogieron esas regiones? Voy a dejar a Felipe, que nuestro experto en monitoreo y evaluación, que pueda responder ahí. Hola, sí. Los territorios se escogieron en coordinación con nuestra contraparte gubernamental, que tiene incidencia en todo el país, pero que además necesitaba al menos 3 territorios, y estos 3 territorios los vimos como manera de caracterizar algunos de los escenarios más comunes para la intervención, para el trabajo, para la coacción con la comunidad y con el gobierno, donde mirábamos zonas de alta densidad, zonas turísticas y zonas más cercanas de lo rural o cercanas a la parte de frontera. En la selección del estudio, o sea, la intención también es que se escogieran 3 territorios donde luego haríamos el proyecto que estamos diseñando. Pero para el estudio se escogieron 6 territorios, de manera que podamos usar las informaciones de este estudio, lo que se pueda, como línea base y como grupo de control para los otros 3 territorios en los que no se va a implementar de manera inicial el proyecto. Entonces, ya. Listo. La siguiente pregunta de Gisela Gadea. ¿Consideran la incidencia de diversidad interreligiosa e interracial como una de las causas de estas uniones infantiles y adolescentes? Tremenda pregunta. En la encuesta, que es el estudio mucho más amplio, de verdad que no profundizamos mucho en esas particularidades o no son de los hallazgos, pero bueno, Felipe me está levantando la mano, parece que él tiene otra consideración. En el sentido de que no se profundizó como algo relevante, porque de entrada las variables étnicas no se contemplan en el país. O sea, a pesar de que tenemos un criollaje en el país y tal, pero no es una variable que se documenta y no es una línea de trabajo en el país, la parte étnica. La parte religiosa, en cambio, sí creíamos que íbamos a encontrar diferencias o aspectos relevantes, pero el hallazgo en cuanto a eso es que las percepciones son básicas, o sea, estadísticamente idénticas, independientemente de si son católicos o de las diferentes denominaciones cristianas o de alguna otra que son las menores. O sea, el país es bastante
cristiano, sea protestante o católico, y no encontramos diferencias en esos aspectos. Sandy Paola Cabrera Arteaga pregunta si se pasará al correo estas presentaciones y como dijimos al inicio, sí se les va a enviar un link con la grabación, el video del webinar, así que no se preocupen, también les vamos a enviar la presentación. Sandy también pregunta, ¿por qué no se identifica tanto las estructuras de violencia como vínculo al mute? Si bien hay una violencia estructural que genera esas otras consecuencias que son mayores. Sí, bueno, como bien dice la data, vamos, el mute está normalizado, o sea, y las comunidades, por eso hay esa disonancia cognitiva entre una población que no lo ve como un problema. Si no lo ve como un problema, no lo ve como un problema de violencia tampoco, y como se vio en las láminas, entre todas las consecuencias que tiene el mute, los temas de violencia no son de los principales. O sea, hay una normalización de la unión temprana, es el proyecto que las comunidades esperan para una niña o adolescente que se case lo más pronto posible, porque tiene el proyecto de maternidad y el matrimonio son su proyecto. Entonces, vinculado con esos elementos, por consiguiente, no se identifica como parte de las consecuencias del matrimonio, la unión, ni una vulneración de derechos, ni tampoco que es un tema de violencia contra las niñas. Tengo otra pregunta, pero creo que ustedes ya respondieron. ¿Qué es chapeadora? Diana Carrillo pregunta, ¿qué es chapeadora? Dijiste, es la que toma ventaja, ¿no es cierto? Sí, no sé si quieres que abundemos sobre eso o repitamos en el sentido de que, como dices, es un término popular, es un término que se usa en el país de manera despectiva y estigmatizante para intentar describir una situación que es, digamos, un tanto anómala en el sentido de las relaciones de género, donde se ve que las mujeres intentan encontrar una manera de aprovechar la desventaja de género que suelen tener, las desventajas o la ventaja de poder que tienen los hombres ante el acceso a dinero, ingresos, recursos, y usan estrategias más directas, menos sutiles de las que el imaginario de género suele esperar para acceder a fuentes o mercuriales, o sea, dinero o materiales de cosas más tangibles en especies para su beneficio o para su aprovechamiento. Claro. En otras presentaciones que hemos tenido sobre Mute, muchas de estas transacciones se hacían por un celular, ¿no? Por un teléfono celular, por una mochila, y era realmente triste ver las chicas lo poco que aceptaban para ese tipo de relación, ¿no? Gisela Gadea pregunta, ¿el objeto de sanción es solo para el hombre contrayente de matrimonio y no de los padres responsables de la niña víctima? Como bien se vio en la presentación, la comunidad sí identifica que el hombre adulto debe ser sancionado, lo que identifica la comunidad, pero no... Y también marca ahí la responsabilidad de la familia en cuanto a la unión temprana. En el caso de la legislación, lamento que no estén los abogados acá para saber quién es el objeto sancionable según la ley, pero está muy claramente en la ley de niños, niñas y adolescentes que el sujeto sancionable es el perpetrador, es el hombre adulto. O sea, y no es la familia ni otro más. Según el marco legal vigente está muy claro, la ley 13603,
que crea el sistema de niños, niñas y adolescentes, identifica como sujeto sancionador al hombre adulto. Sobre todo si es un hombre adulto que tiene 5 o más años que la adolescente, porque se considera un delito de abuso sexual. Y hay otros temas de la legislación, bueno, no es mi área de expertise, por eso no puedo abundarle mucho más, pero concretamente ahí la ley del sistema de niños, niñas y adolescentes identifica como sancionable al hombre. Acá tengo una pregunta, pero creo que dirigida a todo el público, y quienes quieran contestar, por favor, me pueden enviar un email con sus comentarios. Ani Ramírez Encarnación dice: la normativa legal que pueda surgir como parte de la solución a esta problemática contemplará penalidades tanto para padres o tutores como para quien intente casarse con la niña. ¿Cómo lo están manejando en los países que ya tienen leyes en este renglón? Si de 12 a 14 años las niñas rechazan el matrimonio infantil o uniones tempranas, ¿dónde puede acudir ella en busca de ayuda cuando son sus propios progenitores o tutores quienes la arrojan en brazos de estos hombres sin escrúpulos? Entiendo que deben haber líneas de ayuda para denuncias y del mismo modo centros de refugio hasta que se resuelva su situación de riesgo y vulnerabilidad. Muchas jóvenes caen en esa trampa de matrimonio o uniones tempranas porque no ven otras opciones. ¿Cómo hacer cambiar eso? Es una serie de reflexiones, algunas preguntas a los otros países. Nosotros hemos hecho varios de estos webinars, hemos hecho matrimonios y uniones tempranas en Nicaragua, en El Salvador. Cuando yo envíe el link a la grabación, les voy a poner también los links o las ligas a los otros webinars sobre este tema. Y si desean, podemos utilizar el listserv para hacer un diálogo entre países sobre qué estrategias están funcionando en otros contextos. Ya pasaron 12 minutos de la hora. Quiero ser respetuosa con todos ustedes. Voy a tomar cuenta de todas estas preguntas y voy a trabajar con Gabino y Felipe para responderlas, y así se las envío junto con la grabación del webinar. No tengo palabras, Gabino y Felipe, para agradecerles por esta excelente presentación. Hemos tenido 40 personas enganchadas durante una hora de manera virtual. Nunca es fácil hacer esto y ustedes han hecho una hazaña imposible. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, los participantes, por su interés, sus preguntas, por quedarse hasta el último minuto, y les prometo de responder todas estas preguntas que estamos recibiendo. Una vez más, gracias a Gloria Ortega por haber hecho posible este webinar. Felipe y Gabino, la última palabra para ustedes de despedida. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, muy pertinentes todos los comentarios y las preguntas formuladas. Totalmente de acuerdo contigo para las que no pudieron ser respondidas, que podamos tener una forma de responderlas. Además, compartiré contigo otros materiales que hemos producido en la República Dominicana para que al momento de enviar la presentación también puedas incluirlo. Creo que es una magnífica plataforma que tenemos de comunicarnos y de poder compartir experiencias sobre este y otros temas que afectan a la niñez y a la adolescencia en América Latina. Así es que nos veremos en otras oportunidades, seguiremos trabajando el tema y de repente pronto tendremos ya otras informaciones y otros avances en este trabajo que podemos compartir con todos los colegas. Muchísimas gracias.
Y bueno, yo quisiera solo decir tres cositas rápidas cerrando. El primero es, obviamente, el muchas gracias por interesarse, por darnos el espacio y por crear esta interacción también, que es muy rica, y eso me lleva al segundo punto, donde precisamente por todas esas inquietudes que tienen las personas y colegas de la región es que debemos potenciar eso que tú propones y que Gabino ya dijo que aceptamos y que queremos ser parte, en el sentido de que trabajar estos temas en la región no es algo de lo cual se tenga cantidades y cantidades de documentos y de experiencias ya hechas sobre las cuales aprender, sino que en muchos casos estamos también aprendiendo en la marcha. Entonces, poder aprender mutuamente ahora, compartir y saber qué está funcionando y qué no en otros países en lo más actualizado posible sería ideal para poder realmente hacer más efectivo estos trabajos que urgen que los hagamos y los hagamos con suficiente efectividad. Y el último punto que quería mencionar es que hoy estamos aquí Gabino y yo presentando, pero esto también es un trabajo de equipo donde está la colega oficial de Comunicación para el Desarrollo, C4D, que es Lilen Quiroga, y el colega Francisco Sequeira, que se introdujo primero para simplemente hacer la encuesta, pero luego se ha quedado en el tema y actualmente está liderando el proceso del proyecto que se está diseñando para intervenir en estas acciones. Y por tanto, parte de la clave para nosotros ha sido tener esta interdisciplinaridad y enfoque y un equipo comprometido trabajando para estos temas. Mil gracias y con esto cerramos el webinar. Buenos días.